Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a analizar a fondo los rumores, las especulaciones y la verdad que se esconde detrás de esa intensa química que vimos en pantalla. Y sí, el título lo dice todo, fue todo un romance falso. ¿Una estrategia de marketing? ¿O hubo algo más? Agárrense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las noticias del mundo del espectáculo, los chismes de las celebridades turcas y los análisis profundos de sus relaciones, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo escuchar esos nombres juntos evoca imágenes de pasión, romance y sobre todo, de la inolvidable serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. La serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en Europa, Latinoamérica y más allá. Y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Sus personajes Sanem y Can nos hicieron suspirar, reír y llorar. Era imposible no quedar atrapado en su torbellino de amor. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esa química traspasó la pantalla? ¿Eran Sanem y Can igual de apasionados fuera del set de grabación? Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Fotos juntos, miradas cómplices, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los fans de que el amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad. Y seamos honestos, la maquinaria del marketing también hizo su trabajo. Los productores y los representantes de ambos actores sabían perfectamente el poder de esta pareja. Sabían que un romance, real o no, aumentaría la popularidad de la serie y, por supuesto, la de sus protagonistas. Así que, de alguna manera, se fomentó esa imagen de pareja perfecta. Se crearon expectativas, se jugó con la ilusión del público. Pero, ¿dónde está la verdad? Aquí es donde las cosas se complican. Ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente un romance. Siempre se mostraron evasivos, dejando las puertas abiertas a la interpretación. Algunos dirán que eso es prueba de que sí hubo algo, pero que prefirieron mantenerlo en secreto. Otros, más escépticos, argumentarán que simplemente estaban jugando al juego de la fama. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzaron a surgir detalles que apuntaban a una realidad menos romántica. Fuentes cercanas a la producción de Erkencikus revelaron que, si bien la química en pantalla era innegable, detrás de cámaras la relación entre Demet y Can era bastante tensa. Se hablaba de roces, de diferencias creativas y hasta de fuertes discusiones. De hecho, se rumoreaba que la tensión entre ellos era tan grande que llegó a afectar el ritmo de grabación. Los retrasos eran frecuentes y el ambiente en el set se había vuelto bastante pesado. Estas revelaciones, por supuesto, contrastaban radicalmente con la imagen de pareja ideal que se proyectaba al público. Entonces, ¿qué pasó realmente? Mi opinión, basada en toda la información que he recopilado, es que probablemente hubo una mezcla de todo. Es muy probable que en algún momento haya existido una atracción mutua entre Demet y Can. Es difícil trabajar tan de cerca con alguien, interpretar escenas tan íntimas, sin que surja algún tipo de sentimiento. Pero también creo que la presión de la fama, las expectativas del público y las diferencias personales terminaron por enfriar cualquier posible romance. Además, la maquinaria del marketing probablemente exacerbó la situación, creando una imagen distorsionada de la realidad. Se aprovechó la química en pantalla para generar interés, sin importar las consecuencias. Y es que, seamos sinceros, esto no es algo nuevo en el mundo del espectáculo. Muchas veces, las relaciones que vemos en la pantalla son producto de una estrategia de marketing. Se busca crear una ilusión, vender una historia que atraiga al público. Y en este caso creo que eso fue lo que sucedió. Ahora bien, esto no significa que Demet y Can sean culpables de nada. Ellos son actores y su trabajo es interpretar personajes y cumplir con las exigencias de la producción. Simplemente creo que fueron víctimas de un sistema que a veces prioriza el beneficio económico por encima de la verdad.
Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó recientemente con el cantante Ouzhan Kok, aunque lamentablemente ese matrimonio ya terminó, y Khan también ha tenido otras relaciones. Esto demuestra que, más allá de lo que haya pasado en el pasado, ambos han encontrado la felicidad por separado. Lo importante es recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. Detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos, con problemas y con vidas propias. Y a veces la realidad es mucho más compleja de lo que parece. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el marketing y las expectativas del público pueden influir en la percepción de una relación. Si bien es probable que haya existido una atracción inicial entre ellos, las tensiones internas y la presión externa impidieron que ese romance floreciera. Y en última instancia, la imagen de pareja perfecta que se proyectó al público fue más una estrategia de marketing que una realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero haberles brindado una perspectiva diferente y haberles ayudado a entender mejor lo que realmente sucedió detrás de las cámaras de Erkenci-Kuş. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden que pueden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un romance real entre Demet y Can? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. *** Profundizando en el misterio, el legado de Erkenci-Kuş y el impacto en la percepción pública ***. Para realmente entender la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman, es crucial analizar el contexto en el que surgió su fama, el arrollador éxito de Erkenci-Kuş. La serie no solo fue un boom en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, siendo doblada y transmitida en decenas de países. Esta expansión masiva significó que la presión sobre los hombros de Demet y Can se multiplicó exponencialmente. No solo tenían que satisfacer las expectativas del público turco, sino también las de una audiencia internacional que idealizaba su romance en pantalla. El guión de Erkenci-Kuş estaba magistralmente diseñado para explotar la química entre los protagonistas. Las situaciones eran románticas, las miradas intensas, los diálogos cargados de significado. Cada episodio era una dosis de ensueño para los fans, que anhelaban ver esa misma conexión en la vida real. Esta presión constante por parte de la audiencia, combinada con el escrutinio implacable de los medios, creó un ambiente extremadamente demandante para ambos actores. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad y su capacidad para generar titulares. Los medios de comunicación turcos a menudo están sedientos de noticias sobre las vidas personales de las celebridades, y la relación entre Demet y Can era una fuente inagotable de especulaciones. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier interacción entre ellos era analizada y diseccionada hasta el extremo. Esto inevitablemente afectó su privacidad y la manera en que se relacionaban entre sí. *** La danza del marketing, un juego peligroso con las emociones del público ***. La estrategia de marketing utilizada para promocionar Erkenci-Kuş fue brillante pero también cuestionable. Los productores y representantes de Demet y Can supieron capitalizar al máximo los rumores de romance. Se crearon perfiles de redes sociales dedicados a la pareja, se publicaron fotos y vídeos detrás de cámaras que sugerían una relación íntima, y se les invitó a participar en entrevistas conjuntas donde se les preguntaba constantemente sobre su vida amorosa. Esta estrategia funcionó a la perfección para aumentar la popularidad de la serie y generar un gran interés mediático. Sin embargo, también tuvo un lado oscuro. Al alimentar la fantasía de un romance real, se estaban creando expectativas irreales en el público. Los fans comenzaron a creer que Demet y Can eran Sanem y Can fuera de la pantalla, lo que ejercía una presión aún mayor sobre ambos actores. Además, esta estrategia de marketing corría el riesgo de dañar la imagen de Demet y Can a largo plazo. Si el romance resultaba ser falso, el público podría sentirse engañado y decepcionado. Esto podría afectar negativamente la carrera de ambos actores,
ya que su credibilidad se vería comprometida. Asterisco asterisco las grietas en la ilusión, rumores de tensiones en el set asterisco asterisco. A pesar de la imagen de perfección que se proyectaba al público, comenzaron a surgir rumores de tensiones en el set de Erkencicus. Fuentes cercanas a la producción revelaron que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes y que a menudo chocaban en cuanto a la interpretación de sus personajes. Se hablaba de discusiones acaloradas y de un ambiente de trabajo tenso. Estos rumores, aunque nunca confirmados oficialmente, sugieren que la relación entre Demet y Can era mucho más compleja de lo que se mostraba al público. Es posible que, si bien existía una atracción inicial entre ellos, las diferencias personales y la presión del trabajo terminaron por deteriorar su relación. Además, la carga de trabajo extenuante y la falta de privacidad pudieron haber contribuido a aumentar la tensión entre ellos. Los actores turcos a menudo trabajan largas horas y tienen poco tiempo libre. Esta falta de descanso y la constante exposición mediática pueden ser muy estresantes y afectar negativamente las relaciones personales. Asterisco asterisco el después de la tormenta, la vida continúa para Demet y Can asterisco asterisco. Después de que Erkencicus llegó a su fin, Demet y Can siguieron caminos separados. Demet continuó protagonizando otras series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su matrimonio con Ozan Koç fue un evento muy mediático, aunque lamentablemente no duró. Can, por su parte, también continuó trabajando como actor, pero decidió buscar oportunidades fuera de Turquía. Se mudó a Italia y protagonizó varias producciones internacionales. Su decisión de alejarse de la escena turca podría interpretarse como una forma de escapar de la presión mediática y de buscar un nuevo comienzo. El hecho de que Demet y Can hayan seguido adelante con sus vidas y hayan encontrado la felicidad por separado demuestra que, más allá de lo que haya pasado en el pasado, ambos son personas fuertes e independientes. Su experiencia en Erkencicus fue sin duda un punto de inflexión en sus carreras, pero no los define por completo. Asterisco asterisco la reflexión final, un recordatorio de la complejidad de la fama asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de la complejidad de la fama y de cómo puede afectar las relaciones personales. La presión del público, las expectativas del marketing y las diferencias personales pueden combinarse para crear una situación muy difícil de manejar. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. No debemos idealizar sus vidas ni creer todo lo que vemos en la pantalla. La realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. En última instancia, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue innegable y que su trabajo en Erkencicus dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y eso, al final, es lo que importa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero haberles brindado una perspectiva diferente y haberles ayudado a entender mejor lo que realmente sucedió detrás de las cámaras de Erkencicus. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden que pueden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un romance real entre Demet y Can? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.